insignificante, que a veces tiene todos los secretos detrás, como vamos a ver hoy. Bueno, quería empezar por algo que, por supuesto, todos ustedes ya conocen, que es de qué está hecha la materia. Y sabemos que la materia pues, está hecha de átomos que tienen núcleo y electrones. Y el núcleo, a su vez, está formado por protones y neutrones. Así que, en principio, tenemos electrones, protones y neutrones. También sabemos, seguro que saben ustedes también, que protones y neutrones no son partículas elementales, no se pueden dividir en otras partículas, están compuestas de otras partículas, que se llaman los quarks, ¿vale? Así que, en principio, toda la materia que conocemos está compuesta por estas partículas, quarks y electrones. La pregunta sería, ¿está entonces verdaderamente todo el universo hecho de protones, neutrones y electrones? ¿O hay algo más? Bueno, sabemos que lo que observamos, lo visible, lo que vemos, es solo una pequeña parte, muy pequeña parte de la energía y de la masa del universo. De hecho, y voy a empezar ya así con números a lo grande, por cada electrón, protón y neutrón del universo hay 1000 millones de neutrinos. Por si ustedes no habían oído hablar del asunto, pues es una cosa importante. Si por cada electrón, protón y neutrón hay 1000 millones de neutrinos, vamos a tener que entender esta partícula, porque es una partícula muy abundante y va a tener que dejar rastro en lo que estamos observando. Bueno, pero entonces estos neutrinos, ¿dónde están? Si son tan abundantes, ¿de dónde vienen? ¿Cómo me doy cuenta yo de que existen? Pues supongamos una playa cualquiera, en un sitio cualquiera, por ejemplo aquí, con el morro de Santa Marta al fondo, y supongamos que nosotros somos uno de estos bañistas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta persona. Bueno, pues nosotros somos productores de neutrinos, producimos neutrinos, pero no poquitos. No pasa, no pasa. Alrededor de 4000 neutrinos por segundo se emiten en nuestro cuerpo. Cada segundo 4000 neutrinos salen de nuestro cuerpo, que vienen de las desintegraciones básicamente del potasio que tenemos dentro de nosotros. También sabemos que el Sol es un productor abundantísimo de neutrinos. Alrededor de... Esto no funciona. Ya, pero no podemos estar... Alrededor de 65.000 millones de neutrinos por centímetro cuadrado y por segundo. Perdón. Con tanta espera la cosa se ha... Va muy lento esto, ¿eh? Bueno, hablábamos del cuerpo que emitía neutrinos y hablamos del Sol. El Sol es un emisor muy abundante de neutrinos, pero muchísimo. Alrededor de 65.000 millones de neutrinos por centímetro cuadrado y por segundo proceden del Sol, que nos están atravesando, que nos llegan. Por otra parte, la explosión de ciertas estrellas en el universo también producen neutrinos que pueden llegar hasta nosotros. Algunos billones de neutrinos nos pueden atravesar en solo 10 segundos. Además, creemos que existe un fondo de neutrinos remanentes que viene de la explosión del Big Bang, del inicio del universo. Alrededor de 300 neutrinos quedan de ese momento por centímetro cúbico, que están aquí, en nuestro ambiente, ¿no? De manera que cada uno de nosotros estamos siendo atravesados continuamente por neutrinos procedentes de muy diversas fuentes. O sea que estamos tranquilamente bañándonos en la playa, pero no somos conscientes de que estamos todo el rato siendo atravesados por neutrinos. Entonces, ¿cómo es posible que no nos enteremos de esto? Bueno, pues claramente los neutrinos nos están bombardeando, pero son inofensivos porque no nos enteramos. De hecho, solo un neutrino de cada 10 billones es interceptado cuando atraviesa la Tierra.
A lo mejor en toda nuestra vida un neutrino es capaz de interaccionar en nuestro cuerpo. Bueno, entonces esto nos va a dificultar la labor de entender estas partículas, de poder detectarlas y comprenderlas, porque los neutrinos son partículas neutras, no tienen carga eléctrica, daré dificultad de atraparlos. Son muy numerosas, pero al mismo tiempo atraviesan todos los medios y son extremadamente abundantes. Son curiosas, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de especial con ellas? Bueno, pues la física de partículas es la rama de la física que estudia los componentes fundamentales de la materia y las interacciones entre ellos. Y aquí en esta especie de tabla periódica con dibujitos vemos las partículas fundamentales, que son 12, son 6 quarks y 6 leptones, que los llamamos de esta manera, bueno, se diferencian en el tipo de fuerza que experimentan, fuerza fuerte o fuerza débil. Y aquí estos tres que están aquí con esta especie de antifaz tipo ninja son los neutrinos, porque no hay uno, es que hay tres. Igual que está el electrón, el muón y el tau. El electrón todos lo conocemos, el muón es su hermano mayor, un poco más pesado, y el tau, pues otro todavía más pesado. Pues tienen ellos, como hermanos pequeños, que van con ellos siempre los neutrinos. Neutrino del electrón, neutrino del muón y neutrino del tau. Y luego aquí tenemos los bosones, que estos pues, son los responsables del intercambio de las fuerzas. Bueno, entonces, a pesar de que son una de las partículas elementales que conforman la materia, es la partícula quizá más desconocida de todo el modelo estándar. ¿Pero qué conocemos de ellos? Bueno, pues aquí los tenemos, estos tres. ¿Qué sabemos de los neutrinos? Bueno, pues sabemos que hay tres, como acabo de decir, electrón, muón y el tau, van con ellos. Puede que haya más, pero dentro del modelo estándar, que es el modelo pilar sagrado, entre comillas, que explica todas las partículas y sus interacciones, hay tres. No tienen carga eléctrica, es la única partícula elemental que no tiene carga eléctrica, y esto ya les hace particulares, vamos a decir, curiosos y difíciles de que dejen huella, porque claro, cuando no tienes carga eléctrica es más difícil que interacciones. Son mucho más ligeros que sus compañeros con carga eléctrica, el electrón, el muón y el tau. De hecho, mucho, pero mucho, mucho. Aquí vemos en los puntos de la derecha, en una escala de energía, dónde estarían las otras partículas elementales cargadas. Y vemos que los neutrinos están, pues, como veis aquí, por lo menos 6 órdenes de magnitud por debajo de la partícula elemental más ligera con carga, que es el electrón. Todas las demás son más pesadas. Pues los neutrinos quedan todavía muchísimo más abajo en su masa. De hecho, en el modelo estándar, que es este modelo que explica la materia, toda la materia y sus interacciones, los neutrinos tienen masa cero. No tienen masa, son partículas sin masa. Son partículas sin masa, son partículas sin carga, pero al mismo tiempo son fundamental de entender por lo que decíamos, porque son numerosísimos. Otra característica muy importante a la hora de estudiarlos es que interaccionan muy débilmente con la materia. Y esto quiere decir que, como lo he dicho al principio, para que uno interaccione vamos a tener que lanzar muchísimos y alguno de ellos en algún momento va a interaccionar y lo vamos a poder atrapar, porque para entenderlo hay que cazarlo. Y como decía, pues eso, son junto con los fotones las partículas más abundantes del universo. También sabemos que por cada partícula existe una antipartícula. Las antipartículas son las partículas con la carga inversa. Es decir, por ejemplo, el electrón sabemos que tiene carga eléctrica negativa, pues el positrón es un electrón con una carga positiva. Y así para cada una de las partículas. Pero ¿qué pasa con el neutrino, que no tiene carga eléctrica? ¿Qué pasa con su antipartícula? Bueno, pues podría ser que las antipartículas del neutrino sean ella misma, o sea, su propia partícula. Partícula y antipartícula sean iguales. Y esto en física de partículas decimos que cuando son iguales son de tipo Dirac, o si no son iguales son de tipo... si son iguales son de tipo Majorana, si no son iguales son de tipo Dirac. Para lo que nos ocupa, esto viene a decir que es que todavía no sabemos ni la propia naturaleza del neutrino, ¿vale? ¿Qué pasa cuando materia y antimateria se encuentran en un punto? Pues que se aniquilan y se produce energía, ¿vale?
Entonces, esto nos lleva a una de las preguntas que todavía nos rondan por la cabeza, que es qué pasa con la antimateria en el universo. Porque pensamos que en el momento del Big Bang se produjo igual cantidad de materia y antimateria que en el universo. De manera que si se hubieran encontrado, se hubieran aniquilado y se hubiera producido energía y no existiríamos nosotros. No habría, ya, se hubiera aniquilado toda la materia con la antimateria. Pero la realidad es que nosotros estamos aquí. Y en algún momento la materia venció a la antimateria. Algo pasó que desequilibró la balanza de materia-antimateria e hizo que la materia predominara. Y por eso nosotros estamos hechos de materia. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Pero los neutrinos igual nos pueden abrir una puerta a entender esto. Porque si encontramos diferencias entre neutrinos y antineutrinos, como son tan abundantes y eran también abundantes al inicio del universo, pues podría ser un indicio, junto con otra serie de condiciones, de entender esa simetría entre materia y antimateria. Y también quiero hacer hincapié en otra característica muy importante, que lo he mencionado antes. Es que interaccionan tan débilmente. ¿Pero qué quiere decir que interaccionan débilmente? ¿Eso cómo se come? Bueno, pues un ejemplo. Si tengo un protón que tiene una energía en torno a lo que llamamos gigaelectronvoltio, ¿vale? Vamos a decirlo así, 1000 veces más que un electrón, un poco más, 1500. Un protón solo recorre 10 centímetros en hierro y en cuanto ha recorrido esos centímetros se para, ¿de acuerdo? Ya interacciona y ya no continúa, interacciona. Bueno, pues un neutrino de una energía similar recorrería 1.500 millones de kilómetros en hierro antes de pararse. Para que nos hagamos una idea de esta partícula cómo atraviesa toda la materia. O sea, está claro que, por ejemplo, los fotones no atraviesan las paredes. Cerramos una puerta y por ahí no pasa la luz. Los neutrinos atraviesan todo. De hecho, neutrinos menos energéticos, ¿vale? Unas 1000 veces menos energéticos, como los neutrinos que vienen del Sol. Pues estos recorrerían más de un año luz en hierro antes de pararse. O sea, es que es una partícula súper penetrante, porque solo experimenta lo que llamamos la interacción débil. Y esto a los físicos de partículas y a las físicas de partículas nos va a llevar de cabeza, porque claro, ¿cómo hacemos para atrapar estas partículas? Es más, ¿cómo vamos a distinguir entre un neutrino del electrón, del muón o del tau? Pues si no tienen carga eléctrica y apenas tienen masa, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo sabemos de quién es quién? Bueno, pues afortunadamente podemos distinguir de qué tipo es cada neutrino porque ellos nunca van solos. Ellos siempre van con alguien de su familia. No quieren moverse solitos. Así que cuando un neutrino aparece o desaparece, siempre tiene algún compañero suyo que va con él. Así que si soy capaz de identificar el compañero que tiene carga eléctrica que va con él, pues puedo decir que este era del tipo electrón. Es decir, si yo, por ejemplo, detecto un electrón en el estado final de una interacción, yo sabré que el que ha ido con él es un neutrino de su misma familia. Así que detectando la partícula cargada, puedo saber de qué tipo es. Y lo mismo me pasa tanto cuando los creo como cuando los hago desaparecer. Cuando interaccionan, tienen que producir a alguien de su familia. O cuando aparecen, lo mismo. Tiene que conservarse aquí unas cosas en física. Todo el rato estamos hablando de conservaciones. Bueno, entonces con esto, ¿cómo detecto neutrinos? Si es tan difícil atraparlos, ¿qué hago para poder captarlos? Y me voy a ir al otro lado. Si me deja el mando este. Bueno, afortunadamente disponemos de fuentes de neutrinos súper intensas. Ya hemos mencionado algunas de ellas al principio, como por ejemplo el Sol, que produce 65.000 millones de neutrinos por centímetro cuadrado y por segundo que llegan a la Tierra. La atmósfera también produce neutrinos. La interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera produce neutrinos que nos llegan. La Tierra es emisora de neutrinos. El uranio, torio, potasio que hay en el interior se desintegra radioactivamente produciendo neutrinos. Como hemos dicho, la explosión de supernovas, el Big Bang y también fuentes astrofísicas de alta energía. Pero también los humanos hemos sido capaces de crear artificialmente neutrinos,
¿Cómo lo hacemos? Lo hemos hecho con reactores nucleares, que también son fuentes muy intensas del orden de 2 por 10 elevado a 20 neutrinos por segundo y por gigavatio de potencia se producen en las centrales nucleares. Y también hemos sido capaces de hacer haces de neutrinos, generar con aceleradores de partículas neutrinos que yo pueda controlar, apagar y encender. Y todo esto en un rango de energías muy diferentes, que esto es importante a la hora de poder detectarlos. El rango es impresionante. Aquí veis que son pues eso, más de 20 órdenes de magnitud de diferencia entre el neutrino que viene de origen cosmológico del inicio del universo a los neutrinos más energéticos que vienen de las interacciones de partículas en fuentes astrofísicas. Bueno, tenemos afortunadamente grandes fuentes de neutrinos, pero también necesitamos grandes detectores para atrapar estos neutrinos. Y para eso necesitamos crear trampas de neutrinos. Pero estas trampas, claro, como ya habéis visto que la probabilidad de interacción es tan pequeña, a pesar de que tenemos una fuente muy potente, vamos a necesitar un detector bastante grande para que alguno de estos tenga bien interaccionar con el detector y que deje una huella. Y para eso construimos este tipo de detectores. Aquí, por ejemplo, estáis viendo un tanque gigantesco. Aquí veis 2 personas en una barquita que están instalando fotomultiplicadores, que son estos ojos que son los que van a detectar la luz que se produce cuando el neutrino interacciona. Y estos, por ejemplo, son tanques, normalmente son tanques llenos de agua o líquidos centelladores, rodeados de estos fotosensores para hacer la foto. Cuando interacciona, ¡pam!, la pillo. También tenemos otro tipo de detectores como estos, que son centelladores pero en barras, segmentados. Otros como este, que se llama Icarus, y que se rellena con argón líquido. Normalmente necesitamos líquidos para que interaccionen con los núcleos y que nos produzcan luz y partículas cargadas. Aquí tenemos otro que se llama Double Shock, que es un tanque también que se rellena con líquido centellador y con estos ojos que leen todo lo que se produce dentro. Otra característica es que, claro, para atrapar estos neutrinos, que ya es difícil, por lo que decíamos, que les cuesta mucho interaccionar, tenemos fuentes muy abundantes, necesitamos detectores muy grandes, luego hay un montón de cosas que ocurren que nos están enmascarando la señal que nosotros queremos encontrar. Es como buscar una aguja en un pajar. Vale, pues si tengo muchísimas interacciones de otras cosas que no me interesan, me van a dificultar poder distinguir lo que yo quiero. ¿Vale? Tengo que encontrar algo muy difícil. Entonces, ¿qué son esas cosas que nos impiden ver las señales? Pues normalmente son los rayos cósmicos. O sea, la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera produce partículas cargadas, produce tal. Y entonces lo que hacemos es construir los detectores bajo tierra, o debajo de montañas altas, o en minas, o en lugares en los que yo tengo un blindaje que me proporciona la propia tierra y me evita que todas las partículas cargadas lleguen a mi detector. Bueno, y aquí les enseño fotos de neutrinos. Estos son muchos de los que hemos atrapado. Y bueno, como ven, hay de todos colores y sabores. Dependiendo del detector, dependiendo del origen del neutrino, dependiendo de tal, pues normalmente veis que aquí no hay nada y de repente surgen cosas. Porque el neutrino cuando llega, interacciona, no deja huella, no lo vemos, hasta que ha interaccionado y ha producido partículas cargadas. Así que lo que estamos viendo siempre es el rastro del neutrino una vez que ha interaccionado, porque él, como no tiene carga, no deja rastro, pero lo que va con él, que tiene carga, entonces vemos sus rastros. Entonces aquí vemos trazas en diferentes detectores o vemos círculos que dejan la luz Cherenkov que se produce o vemos estos puntitos son cada uno de estos ojos que veíamos antes que ha dado una señal. Esto también son bolitas que van recogiendo luz. Aquí vemos otra traza. Cada uno de estos sucesos, eventos corresponde a cosas interesantes que no puedo entrar, ¿no? Pero son detectores que están tomando datos en el mundo, que han tomado datos, esto es una cosa más histórica, y que han dejado huella. Esto se lo enseño para que vean, bueno, que hemos sido capaces, a pesar de todo, de esas dificultades, de poder atrapar estos neutrinos. Pero el camino hasta aquí no fue nada fácil. Vamos a remontarnos un poquito al pasado.
pero mucho, mucho, porque tenemos que irnos como a principio del siglo XX, con el descubrimiento de la radioactividad. ¿Cómo se han descubierto estos neutrinos? Bueno, pues lo primero que ocurrió es que había una anomalía que no se entendía. Y es que la radioactividad, bueno, pues es el fenómeno por el cual el núcleo de un elemento que no es estable se desintegra a un núcleo que es estable, emitiendo partículas. Radiación, ¿vale? Por eso viene el tema de radioactividad. Hay radiación alfa, radiación beta, radiación gamma. Bueno, pues estudiando la radiación beta, que es esta desintegración de un núcleo inestable a otro más estable produciendo un electrón, como saben, si yo tengo en el estado inicial un núcleo y en el estado final tengo dos partículas, pues por la conservación del momento y de la energía, si la energía de este núcleo está definida, porque tiene una cierta masa, pues la energía del electrón también tendría que estar definida. Para un núcleo dado, el electrón debería tomar una energía dada. ¿Y qué ocurría? Bueno, pues que cuando Chadwick empezó a tomar estos datos, observaba que la energía del electrón no estaba definida, sino que cada vez que yo repetía la medida, tenía un valor diferente. Un valor diferente que se iba distribuyendo de esta manera. Con lo cual aquí había algo que no cuadraba. O sea, yo esperaba una energía definida y cada vez que hacía el experimento veía un valor diferente que seguía esta forma. Con lo cual esto produjo una pequeña revolución en la época por algo que no se acababa de entender. Hasta que, bueno, los grandes físicos teóricos de la época, bueno, alguno incluso insinuó que la energía no se conservaba. Y claro, aquello fue, ¿cómo no se va a conservar la energía en la física? Si esto es como lo más importante y tal, ¿no? Hasta que llegó Pauli al rescate y se decidió inventar una partícula neutra que atravesara todos los detectores sin dejar traza, por eso no la estábamos viendo, y era la que estaba llevando la energía faltante. O sea que en realidad lo que estaba pasando era algo así, que además del electrón se estaba produciendo otra partícula, pero que como no tenía carga eléctrica no dejaba rastro. Y era la que, si sumamos ahora ya la energía de y el momento de estas tres partículas, entonces vamos a volver a reconstruir la energía del estado inicial. Años más tarde, físico Fermi va a construir toda una teoría para explicar esto, matemáticamente, etc. Y va a ponerle el nombre a esta nueva partícula, el neutrón. La palabra neutrón ya estaba cogida porque ya se había descubierto el neutrón, entonces, como buen italiano, decidió ponerle a esta nueva partícula el neutrino, el pequeño neutro. Y bueno, auguró un futuro complicado a los físicos y físicas experimentales, porque dijo que la probabilidad de detectar esta partícula iba a ser básicamente nula, o sea, que no íbamos a poder verla. Y esto es un acicate, por supuesto, para los físicos y físicas experimentales. Así que, bueno, se tardó pues casi más de 25 años en poder detectar esta partícula, pero se consiguió. Y ocurrió pues, en los años 50 con el desarrollo de las bombas nucleares y de los reactores nucleares. No sé si habéis visto la película Oppenheimer. Más o menos nos situamos en esa época, en la que bueno, se pensaba que con la explosión de las bombas y con el desarrollo de los reactores se iban a producir neutrinos. ¿Cómo se producían? Bueno, pues de la manera inversa con las desintegraciones de los productos de la fisión nuclear. Con la desintegración beta se produciría un neutrino del electrón y estos dos señores, Cowan y Raines, decidieron intentar detectarlos con la reacción beta inversa. Es decir, yo sé que de la central nuclear tienen que venir un montón de electrones, ¿vale? con la desintegración de los productos de fisión, y voy a intentar detectarlos con la manera inversa. Es decir, voy a montarme un detector a unos metros de distancia del reactor y lo que quiero es intentar detectarlo de esta manera. Cuando choquen con los protones me tienen que producir un positrón, que es un electrón positivo, y un neutrón. Y si soy capaz de detectar estas dos partículas, sabré que ha venido de un neutrino. La cosa no era fácil, claro, porque esperaban bueno, alrededor de 3 neutrinos a la hora, pero claro, tenían todo lo que estábamos diciendo, un montón de otras partículas que me estaban dejando señales parecidas, así que tuvieron que esforzarse muchísimo y hacer varios experimentos hasta que pudieron ser capaces de detectar esta reacción. Lo bueno que tiene es que
el positrón y el neutrón están correlacionados en tiempo, de manera que uno esperaría un rebote. Primero el positrón, que te deja una señal, luz, y unos microsegundos más tarde llega la captura del neutrón con más luz. Entonces, de esta manera, haciendo la correlación temporal, pudieron distinguirlo de otras partículas. Y gracias a esto, el profesor Reines se llevó el Premio Nobel de Física en el año 1995. Cowan ya había fallecido y no se lo pudo llevar. Pero aquí va nuestro tributo también para él. Bueno, esto fue una revolución, de nuevo, otra revolución de los neutrinos. ¿Por qué? Porque esto abrió la puerta a hacer los experimentos imposibles de neutrinos. Estos dos señores dijeron, sí se pueden medir y ahora vamos a intentar entenderlos. Y bueno, a continuación, ya años posteriormente, en los años 60, ya se había descubierto el muón. En aquel momento, es que claro, esto fue una época dorada de la física de partículas, no se conocían las partículas, entonces estaban a partícula cada 5 o 10 años, era una cosa súper movida, ¿no? Entonces se había descubierto el muón y ya se pensaba, por el modelo estándar que se estaba fabricando, que tenía que tener un compañero neutrino asociado a este muón. Y esto fue lo que estos tres señores, Lederman, Schwarz y Sternberger, consiguieron en Brookhaven, en Estados Unidos, que fue detectar el segundo tipo de neutrino, el neutrino del muón. Para lo cual construyeron un experimento, el primero de neutrinos en aceleradores. Muy curioso, lo que hicieron fue, hoy en día ya esta técnica la conocemos bien, pero en aquella época fue súper pionera. Coger un haz de protones, acelerarlo y hacerlo chocar contra un blanco de berilio, de manera que se producían partículas cargadas, piones, hadrones, no vamos a hablar de esto ahora, y estas partículas se desintegran produciendo muones y neutrinos. De manera que pusieron un blindaje para parar los muones que no llegaran a mi detector y luego colocaron un detector que era una cámara de chispas en el que querían detectar la interacción de estos neutrinos. Y los detectaron, pero vieron que solo se producían muones, no electrones. ¿Os acordáis que en la slide anterior, no tan anterior, habíamos visto que la interacción de los neutrinos que procedían de la central nuclear producían, hemos dicho, positrones? ¿Vale? Positrones, aquí lo tenemos. No producían muones, ni taus, ni no, solo producían electrones. ¿Os acordáis lo que dije al principio de que ellos siempre van con su familia? Pues claramente, al haber medido solo muones, porque no veían electrones, claramente se supo que este era otro tipo de neutrino. No era el mismo, porque no producía el mismo rastro, ¿vale? Eran de tipo muón. Y ya años más tarde, en los años 2000, por esto se llevaron el Premio Nobel de Física en el 88 estos tres señores, ¿vale? Otro Premio Nobel de Física para los neutrinos. Y ya más adelante, en el año 2000, se descubrió el tercer tipo de neutrino, que era el tipo tau, que es el que acompaña al neutrino del tau, en Fermilab, en el experimento Donut. Así que estos son los tres neutrinos que hemos visto hasta ahora, que conocemos. Pero claro, no estamos satisfechos con esto. Queríamos entender si verdaderamente los neutrinos también se producían no solo en las centrales nucleares, sino también en fuentes como el Sol, en los procesos de fusión del Sol. Y bueno, esta es una imagen que habréis visto muchas veces, que es el Sol visto por rayos gamma, ¿no? Por fotones. Bueno, y ahora yo os enseño una foto. ¿Y esto qué es? Esto también es el Sol, pero ¿cómo se ha podido hacer esa foto? ¿También con fotones? No. Esta foto está hecha con neutrinos. Eso es una foto tomada con neutrinos, pero de noche, que tiene mérito. O sea, de neutrinos que han atravesado la Tierra y han llegado al detector, procedentes del Sol. Y aquí vemos, este es el experimento Super Kamiokande, que tiene una foto magnífica de neutrinos del Sol, y los colores indican la densidad, donde hay más, donde hay menos y tal. Así que hemos sido capaces de medir los neutrinos del Sol. Pero no solo eso. Aquí tenemos al señor Davis y al señor Bacall, el físico experimental trabajando con el físico teórico, y ellos dos en los años 60 pretendían medir los neutrinos del Sol. Esta foto que os he enseñado es muy posterior, ¿no? Y la idea la tuvo Davis de intentar medir los neutrinos del Sol en una mina. Hemos dicho que tenemos que estar siempre bajo tierra, en una mina en Homestake, en Dakota del Sur, en la que llenó un tanque con percloretileno, o sea, básicamente un líquido de limpiar, con mucho cloro,
en el que esperaba que los neutrinos interaccionaran produciendo argón y electrones. El argón 37 era radioactivo, se producían estos núcleos de argón y bueno, era un experimento a la antigua usanza, no era un experimento online, este era un experimento que luego tenían que sacar el líquido e ir contando cuántos átomos de argón se habían producido, ¿vale? No era una cosa que tú podías ver en el momento. Entonces, bueno, el Bacal hizo sus cálculos de neutrinos solares, todo un modelo de cuántos neutrinos esperaba y dijo, bueno, mira, Davis, vas a poder detectar un átomo de argón, vas a extraer un átomo de argón al día. Y Davis pues estuvo ahí trabajando y lo que obtuvo era un átomo de argón cada 3 días. Pues entonces aquí vino la polémica. ¿Quién era el que tenía la razón y quién era el que estaba equivocado? Bueno, pues esta polémica duró una eternidad. Estaban faltando 2/3 de los neutrinos del Sol. Una eternidad quiere decir que durante 30 años el señor Davis estuvo contando sus átomos de argón cada día para ver si estaba equivocado con sus medidas. Y es que no lo estaba. Y de hecho, tanto que no lo estuvo, que al final consiguió llevarse el Premio Nobel de Física en el año 2002 por la detección de neutrinos solares porque no estaba equivocado, estaba midiendo bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el que estaba equivocado era el otro señor? Bueno, pues vamos a ver. Al mismo tiempo había un interés de medir los neutrinos atmosféricos, es decir, la interacción de los neutrinos con la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera, que produce partículas cargadas que se desintegran y producen neutrinos. Hubo varios experimentos que detectaron los neutrinos atmosféricos en los años 80 y como vemos aquí en la cascada de desintegración podemos observar que lo que esperamos es que haya 2 veces más neutrinos del muón que del electrón procedente de los rayos cósmicos, ¿vale? Porque tengo un pión, se desintegra en un muón y en un neutrino del muón y el muón se desintegra en un positrón, en un electrón, en un neutrino del electrón y un neutrino del muón. Así que espero 2 veces más del muón que del electrón. Vale, ¿y estos experimentos qué midieron? Pues midieron el mismo número de neutrinos del muón y del electrón. Otra vez nos estaban faltando neutrinos, pero esta vez ya no eran del Sol, eran de la atmósfera. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues en paralelo, por supuesto, porque las cosas nunca ocurren secuencialmente. Esto siempre va todo en paralelo, uno que investiga por aquí, otro que investiga por allá, hablamos con los físicos teóricos, intentamos, ¿vale? Todo esto ocurre a la vez, no es como lo estoy contando, sino que las cosas suceden como van. Y entonces, por la época, uno de tantos teóricos que estaba intentando explicar este déficit de neutrinos, en este caso Bruno Pontecorvo, propuso un fenómeno que llamamos las oscilaciones de los neutrinos, que es un fenómeno en realidad de interferencia cuántica en el que un neutrino que se produce de un tipo dado es capaz de cambiar de tipo cuando ha recorrido una cierta distancia. ¿Qué quiere decir esto? Imaginamos que yo produzco neutrinos del tipo muón y sé que son del muón porque vienen con su compañero muón. Entonces yo detecto el muón y sé que el que estoy produciendo es neutrino muón. Lo dejo recorrer una cierta distancia y si no hay oscilaciones, pues cuando interaccione con mi detector, yo veré un muón, porque que hemos dicho que siempre que se crean y siempre que interaccionan se producen. Bueno, pero ¿qué pasa si en realidad están oscilando? Bueno, lo que ocurre es que este neutrino del tipo muón, tras recorrer una cierta distancia, lo que va a ocurrir es que se va a transformar en neutrino de otro tipo, de manera que cuando interaccione con el detector ya no voy a ver muones. Por ejemplo, si ha oscilado a un neutrino del tipo tau, yo debería ver taus. Pero ¿y si no soy capaz de detectar taus? Pues no me van a faltar neutrinos, no voy a verlos, ¿vale? Y esto ocurre para los 3 tipos de neutrinos. Importantísimo, este fenómeno solo ocurre si los neutrinos tienen masa. Si no tienen masa, que era lo que decía el modelo estándar, los neutrinos no pueden oscilar. Y entonces, ¿esto cómo se ve? Bueno, pues lo podemos entender de varias maneras. Esto es como si los neutrinos verdaderamente son 3 partículas, pero cuando se propagan son combinación de 3 ondas. De manera que si tengo 2 ondas con una amplitud, una frecuencia parecida, y se juntan en un momento dado, sabemos que puede ocurrir un fenómeno de interferencia. De manera que en ciertos puntos del espacio las ondas se han aniquilado y en otros las ondas se han amplificado, ¿vale? Y esto puede pasar con los neutrinos. En un momento dado puedo tener neutrinos del tipo muón,
que recorren una cierta distancia, se han transformado en neutrinos de otro tipo y luego vuelven a su sabor. Le llamamos sabor a tipo del neutrino. Y veis que esto hace como una oscilación, ¿vale? Están cambiando de sabor conforme van recorriendo una distancia. ¿Cómo puedo detectar si estas oscilaciones existen? Bueno, pues primero los produzco, sé que son de un cierto tipo, los dejo que recorran una cierta distancia, los dejo propagarse y luego voy a mirar qué rastro me han dejado en mi detector. Y voy a saber de qué tipo son mirando de nuevo quién es su compañero que viene con él o con ella. Y entonces la probabilidad de oscilación, es decir, la probabilidad de que un neutrino de un tipo dado oscile a otro tipo, va a depender de estos parámetros. Primero va a depender de la distancia que recorren y de la energía del neutrino. Y además va a depender de otros dos parámetros que no conozco sus valores, como son la amplitud de esta oscilación, que viene dada por este ángulo que me indica cómo de mezclados están estos neutrinos, y la diferencia de masa de neutrinos al cuadrado. Y he aquí la importancia de lo que decía antes. La diferencia de masas de neutrino al cuadrado es la diferencia de la masa de uno al cuadrado menos la masa del otro al cuadrado. Si la cosa es cero, veis aquí que esto no oscila, la probabilidad cero. O sea, si las masas de los neutrinos son iguales o nulas, no puedo ver la oscilación. Así que si observo la oscilación es que los neutrinos tienen masa. Bueno, y esto fue en 1998 lo que hizo el experimento Super Kamiokande, que es un tanque gigantesco de 40 metros por 40 metros llenos de líquido de agua, esencialmente, con más de 10.000 fotomultiplicadores, esos ojos que miran, y se dedicó a mirar los neutrinos que vienen de la interacción de los rayos cósmicos y es capaz de distinguir neutrinos de tipo electrón de neutrinos de tipo muón, mirando la forma de estos anillos, ¿vale? Entonces lo que observó fue, en los puntos es lo que midió y las líneas es la teoría. El caso rojo es lo que espero. Dependiendo del ángulo de incidencia con respecto al detector, el ángulo cenital, veis que cuando medía los neutrinos del electrón, les correspondía todo perfectamente, les cuadraba con lo esperado. Mientras que se miraba los neutrinos del muón, lo que hacían era comparar los neutrinos del muón procedentes de la atmósfera justo encima de ellos, es decir, que recorrían pues nada, solo unos kilómetros, con respecto a los neutrinos que interaccionaban en la otra parte de la Tierra y recorrían toda la Tierra, ¿vale? Como 10.000 kilómetros hasta llegar a ellos. Y comparaban los neutrinos que venían de arriba hacia abajo con los que iban de abajo hacia arriba y atravesaban toda la Tierra. Y veían que los que venían de arriba cuadraban con lo esperado y los que venían de abajo no. Es decir, le faltaban neutrinos solo que atravesaban la Tierra. Y además sabemos que estos neutrinos del muón no se habían podido convertir en el electrón, porque aquí no vemos ningún exceso. Así que los neutrinos que recorrían toda la Tierra oscilaban, cambiaban de tipo. De muón pasaban a no electrón, porque aquí no vemos exceso, pasaban al tercer tipo, al tipo de neutrinos del tau. Claro, y esto supuso el descubrimiento de las oscilaciones por este experimento. Además, SNOW es un experimento que medía los neutrinos del Sol. También ayudó a Davis a demostrar que tenía razón y que también Bacall tenía razón, que los dos tenían razón, que estaban haciendo bien los cálculos teóricos de los neutrinos que salían del Sol y estaban midiendo bien los neutrinos que llegaban a la Tierra. Pero de un sitio a otro los neutrinos habían oscilado. Y este experimento SNOW lo demostró porque tenía dos tipos de reacciones y demostró claramente que había un déficit de neutrinos que correspondía a las corrientes cargadas con respecto a las corrientes neutras. Es decir, Bacall tenía razón, Davis tenía razón, los neutrinos estaban oscilando. Y si están oscilando, como lo demostraron SNOW y Super Kamiokande, los neutrinos tienen masa. Y si tienen masa, nos acabamos de cargar el modelo estándar de partículas. Bueno, cargar es mucho decir. Lo que quiere decir es que el modelo estándar de partículas no está completo, no es capaz de describir los neutrinos bien. Otro premio Nobel de Física que cayó, ¡pum!, 2015, a Kajita y a McDonald, que eran los representantes de estos dos experimentos que descubrieron el fenómeno de las oscilaciones. Spoiler, todavía no sabemos cuánto vale la masa del neutrino. Imaginaos cómo estamos. O sea, sabemos que el neutrino tiene masa,
pero todavía no sabemos cuánto vale la masa de una partícula elemental. Señoras y señores, o sea, ¿por qué? Pues porque como es tan pequeña, todavía no hemos sido capaces de llegar a la precisión y a los límites necesarios. Pero sabemos que el modelo estándar de partículas no está completo y que quizá esta observación puede abrirnos una puerta más allá del modelo estándar. Y aquí voy a hacer un inciso y voy a nombrar a una de sus escritoras colombianas más conocidas. Nuestro profesor Enrique Arrieta, cuando venimos aquí el primer día, nos enseñó 4 fotos de 4 hombres, representantes de Colombia. Por supuesto, nuestro escritor más internacional en lengua española, que es Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura. 2 futbolistas y un cantante. Pero es que ustedes tienen escritoras colombianas muy buenas, muy buenas. Y a raíz de lo de la puerta que les digo, voy a hacer cita a Ángela Becerra, que es una escritora de ustedes. En su obra Ella que lo tuvo todo, dice: todas las puertas que se abren, por pequeñas que sean, siempre llevan a algún sitio. Y esto me enlaza con la pregunta que les decía, que el neutrino ha abierto una nueva puerta, algo que no se entendía en el modelo estándar. ¿A dónde nos lleva? Esto es lo que tenemos que ver. Hay un montón de cuestiones sin resolver. Por ejemplo, como les decía, ¿cuál es el valor y el origen de la masa del neutrino? ¿De qué tipo de partícula estamos hablando? ¿Es el neutrino igual que su antipartícula? ¿Hay solo 3 neutrinos o hay más neutrinos? Porque ciertas observaciones experimentales nos han apuntado que puede haber más. ¿Se comportan igual los neutrinos o los antineutrinos o esto puede explicarnos que haya asimetría entre materia y antimateria? Bueno, y quiero ir un momento a hablar otra vez de la masa de los neutrinos, porque como les comentaba, por ahora sigue siendo desconocida. No sabemos cuál es el valor de la masa. Vuelvo aquí para que no se me duerman los ingenieros. ¿Cómo medimos esa masa tan complicada? Bueno, pues hay varias maneras de medir la masa. Una manera directa es intentar ver el efecto de ese neutrino en la desintegración de, por ejemplo, el tritio. El tritio se desintegra produciendo helio, electrón y el neutrino. Y yo, como decíamos antes, por pura conservación de la energía del momento, tengo que ver el efecto de esta partícula. Por muy pequeña que sea su masa, tengo que ver un efecto en el espectro de energía de este electrón. Todavía no hemos conseguido medirla, estamos en ello, ¿eh? Otra manera de hacerlo es buscar una interacción rara, que se llama la desintegración doble beta sin neutrinos, en la que hay varias maneras de explicar esto. Una de ellas es si el neutrino es de tipo Majorana, es decir, que el neutrino y el antineutrino son las mismas partículas. En realidad, en lugar de tener 2 electrones con sus 2 neutrinos, neutrino y antineutrino de alguna manera se aniquilan y solo observo los 2 electrones. Esta reacción se está buscando, pero todavía no se ha encontrado. Esa sería otra manera de acercarnos a la medida de la masa del neutrino. De hecho, este experimento Catherine es un experimento bastante exitoso que ha desplegado. Aquí ven todo un experimento a lo largo de 70 metros en lo que pretenden es, como decíamos, estudiar con mucho detalle el espectro de este electrón que se produce en la desintegración del tritio para poder de ahí deducir la masa del neutrino. Y para eso han construido este espectrómetro gigantesco en el que aquí lo que hacemos es, con una serie de campos, quedarnos con los electrones solo de la parte final del espectro de energía para estudiar muy en detalle cómo varía. Bueno, este ha sido un experimento curioso porque se construyó en Degenford, en Alemania, que está pues, como a 4 horas de Karlsruhe, que es donde está la fuente de tritio donde iban a ponerlo. Pero claro, se ve que no podían llegar de ahí. Entonces hicieron este recorrido que ven ustedes aquí, pasando por el Danubio, llegaron al Mar Negro, atravesaron el Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar, llegaron a los Países Bajos, de ahí atravesaron por el Rin hasta llegar a Karlsruhe. O sea, la vuelta que tuvieron que dar porque por el tamaño del experimento no podían atravesar las carreteras. Y aquí ven, por ejemplo, cuando atravesó, este es el espectrómetro del experimento Catherine, cuando atravesó las calles de Karlsruhe, que aquello era como la fiesta total y bueno, casi que no pasa. Bueno, pues este experimento, aquí ven lo que les contaba, está midiendo con mucha precisión el espectro de energía de este electrón
para poder distinguir un efecto, por muy pequeño que sea, de la masa del neutrino. Todavía no lo ha conseguido, aunque está acercándose cada vez más. Aquí vemos parte de sus medidas. Ven que lo que está midiendo actualidad es compatible con masa nula, pero han conseguido poner un límite superior en la masa del neutrino. Es decir, los neutrinos tienen que tener una masa inferior a 800 milielectronvoltios. Así que estamos cerca. Lo más curioso de todo es que el valor, el límite en la masa del neutrino más bajo que tenemos hoy en día viene de observaciones cosmológicas. Es decir, observando el universo se ha podido, y pronto se va a medir, la masa del neutrino. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque como hemos dicho que los neutrinos son tan numerosos, tienen que tener un efecto, y como tienen una masa, por muy pequeña que sea, tienen que tener un efecto en las estructuras del universo. De hecho, este es un mapa de nuestra historia, desde que ocurrió el Big Bang, en el que todo estaba contenido a temperaturas altísimas en los primeros tiempos, y como vemos que el universo se ha ido expandiendo y se ha ido enfriando. Esto está en escala logarítmica, ¿de acuerdo? Pero lo que es importante aquí es que, por ejemplo, después de los 380.000 años después del Big Bang, la luz pudo escapar, porque todo era una densidad de materia que no dejaba a los fotones salir. Entonces el universo era oscuro hasta los 380.000 años, en el que hemos observado el fondo de radiación de microondas, ¿vale? Que tiene esa edad. Bueno, pues los neutrinos se desacoplaron de la materia al segundo del Big Bang. O sea, muchísimo antes que la luz, los neutrinos consiguieron salir de esa sopa de materia. De manera que desde entonces hasta ahora han llegado nuestros días, ¿de acuerdo? Además de la luz del fondo de radiación de microondas, también pensamos, porque todavía no hemos sido capaces de detectarlos por lo fríos que están, la masa ya es muy pequeña, de los neutrinos que se desacoplaron de la materia al segundo. Bueno, pero como son tan pequeños, pero son tan abundantes, tienen que tener una influencia. Y entonces, por medio de observaciones cosmológicas, se ha deducido, vuelvo para atrás, han puesto los mejores límites en la masa del neutrino. Aquí está el neutrino. Rafael, mira a ver que no puede, esto no funciona. Pásame la siguiente. No, la anterior. Bueno, simplemente les quería decir que con observaciones cosmológicas hemos puesto actualmente el mejor límite y estamos aproximándonos al valor máximo de la masa que por medidas de oscilación creemos que se tiene. Entonces, claro, esto no deja de ser súper asombroso, poder medir la masa del neutrino con observaciones cosmológicas. ¿Ya se ha pasado o no? Bueno, aquí. Otra cuestión de los neutrinos es que además los neutrinos son mensajeros de cosas que ocurren en el universo. Hasta ahora, la partícula que más nos ha ayudado a entender los fenómenos del universo han sido los fotones, la luz. Todo el rato con la luz observamos lo que ocurre. Bueno, pues pensamos que los neutrinos son otra fuente muy importante porque van a darnos información diferente a la que nos puede dar la luz. Por ejemplo, los protones, sabemos que se producen protones en fuentes astrofísicas. El problema de los protones es que como es una partícula cargada, va a ir interaccionando y va a ir cambiando su dirección, ¿vale? Primero que va a ir interaccionando y no siempre va a llegar, pero aún así va a ir cambiando su dirección de manera que cuando podemos detectarlo en la Tierra, pues hemos perdido ya la dirección de la fuente de la que viene. Ya no sabemos de dónde se ha procedido. Los fotones solo interaccionan débilmente electromagnéticamente y entonces sí que apuntan directamente a la fuente que los produjo. Con la luz podemos saber de dónde viene esa partícula, pero muchos de ellos quedan absorbidos por el camino. O sea, no somos capaces de detectar la luz procedente de todas las fuentes. ¿Qué pasa con los neutrinos? Bueno, pues esa es la ventaja. Los neutrinos, como son partículas neutras, interaccionan tan débilmente que van a viajar directamente desde la fuente que lo ha producido hasta
hasta la Tierra, con lo cual es un mensajero buenísimo de las cosas que ocurren en el universo y de las fuentes que los han producido. Bueno, y de hecho les voy a dar unos pequeños ejemplos de cómo hemos sido capaces de detectar neutrinos de fuentes galácticas y extragalácticas. Esta es la nebulosa del Cangrejo, que está a 6.500 años luz. Este es el remanente de una supernova que explotó pues, por el año 1100, que fue detectada por chinos y demás en esa época. No teníamos detectores de partículas para poder haber atrapado los neutrinos, pero sabemos que es el remanente de una supernova que explotó. Y aquí vemos otro cadáver. Este es otro cadáver de una supernova más reciente, que esta es la manera que la vemos hoy en día, pero ¿qué ocurre aquí? ¿Qué observamos en el momento que se produjo? Se produjo la explosión en el año 1987. Y a 160.000 años luz de la Tierra, en la Gran Nube de Magallanes, una estrella pues explotó, o sea, estalló. Y la explosión fue tan potente que se pudo observar a simple vista. De hecho, esto fue lo que se observó. O sea, aquí no había nada y aquí de repente, ¡pumba! Esta es una foto obtenida con el Observatorio de las Campanas en Chile, de hecho, con fotones, ¿vale? Con luz. Pero sabemos que en el proceso de explosión de una supernova, el 99%, cuidado, de la energía gravitatoria de esa estrella se emite en forma de neutrinos. ¿Vale? Tenemos estrellas más pesadas que el Sol, llegan un momento en su vida, cuando van consumiendo todo el combustible que tienen, cuando llegan al hierro ya no pueden soportarse, llega un momento que ya no compensa la fuerza gravitatoria, de manera que colapsan, y en ese colapso a continuación se produce una explosión y se emite material y además se emiten neutrinos. Pero no se emiten unos poquitos neutrinos, no, se emiten, por ejemplo, en esta supernova de 1987, que explotó hace 160.000 años, se emitieron 10 elevado a 58 neutrinos. ¿Vale? O sea, un 1 y 58 ceros de neutrinos. Una barbaridad. Pero claro, a 160.000 años luz. Bueno, pues había un detector allí que se llamaba Kamiokande, un detector de neutrinos que estaba allí para otras cosas. No os creáis que quería detectar supernovas, estaba allí buscando la desintegración del protón. Otra historia. Pero tuvo suerte y estaba enchufado. 450.000 billones de neutrinos atravesaron este detector. ¿Vale? Ellos estaban tomando datos, están tranquilamente, aquí como, ¿sabes? Imaginaos a una persona allí tomando su turno de datos, estoy aquí tomando mis datos y de repente veo, ¡pum!, un pico. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues 10 neutrinos de estos, de los 10 elevado a 58 que se produjeron hace 160.000 años, se detectaron en Kamiokande. Ostras, qué flipante, ¿no? O sea, eso ya es como... Bueno, y a las horas se observó la luz. Detectaron los neutrinos y a las horas se observó el destello que hemos visto antes. Bueno, pues por esto el señor Koshiba, como responsable del experimento Kamiokande, se llevó el Premio Nobel de Física en el año 2002 también. Uf, cuánta sorpresa nos dan los neutrinos. Es que es una pasada, ¿eh? Bueno, además hemos sido capaces de detectar neutrinos de muy alta energía. De muy, muy alta energía procedentes de fuentes astrofísicas. Pero claro, para detectar estos neutrinos de fuentes tan astrofísicas tan lejanas y tan energéticos nos hemos tenido que ir casi a lo opuesto de Santa Marta, a un sitio así, que como que no apetece, ¿no? Como que en la playa está mejor. Bueno, pues es que no había otra manera de construir un detector gigantesco de 1 kilómetro cúbico, porque necesitamos agua, necesitamos protones con los que puedan interaccionar los neutrinos. Y bueno, a las mentes pensantes se les ocurrió irse a la Antártida, allí a montar un detector de neutrinos, con la genial idea de perforar el hielo, a ver, ingenieros del mundo, a perforar el hielo y a meter ahí estas pelotitas que son unos sensores de luz que me van a detectar la luz que producen los neutrinos al interaccionar con el hielo.
Este experimento, también a las mentes pensantes se le ocurrió el nombre de llamarlo cubito de hielo. Súper original, ¿no? Pero bueno, cubito de hielo es 1 kilómetro cúbico de detector. Es una cosa impresionante, se tardaron como 7 años en construir, en el que hay como 86 líneas de estas, en total, pues eso, más de 5.000 sensores, pelotas, para detectar esta luz en la Antártida. Bueno, y este experimento ha sido súper exitoso. Está tomando datos y sigue tomando datos. Aquí vemos, bueno, esto es una imagen para que veáis más o menos cómo irían las líneas, y esta es la central de datos, en el que tiene que ir gente allí en la Antártida tomando datos. Y entonces han detectado flujo de neutrinos de muy alta energía, muy alta energía, en principio difuso. Más de 100 han detectado de muy alta energía en los 10 años de toma de datos que tienen. O sea, esto ha sido una revolución también, de ser capaces de detectar neutrinos procedentes de estas fuentes astrofísicas. Además de la supernova que os he dicho antes, que el problema de las supernovas es que ocurren a menudo, pero están muy lejos, y entonces la probabilidad de que lleguen aquí los neutrinos y que tal, pues es más difícil. Estas son fuentes que, bueno, que están en nuestra galaxia y extragalácticas, sobre todo son extragalácticas, pero los neutrinos tienen una energía tan potente que llegan. Bueno, en el año 2017, hace poquito, el cubito de hielo detectó, llamaron a uno de estos. Pero tenemos un montón de... Laura Restrepo, que dijo: todos los secretos están guardados en un mismo cajón, el cajón de los secretos, y si desvelas uno, corres el riesgo de que pase lo mismo con los demás. Nosotros hemos encontrado el cajón de los secretos de los neutrinos y hemos empezado a desvelar ya secretos. Vamos a seguir desvelando más y más en los próximos años. Así que con esto acabo. Gracias. Nuestra querida profesora Inés está en capacidad de tomar algunas preguntas del público. Si alguien tiene preguntas, por favor, levante la mano. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mario García Peña y siempre la he visto en la fundación de ABVA y me parece muy interesante los temas que hacen sus conferencias, sobre todo con los neutrinos. Usted comentaba de la desintegración de las partículas de neutrinos en años luz, a inicio. O sea, ¿por qué las partículas desaparecen? Por ejemplo, en muón que dura... O sea, ¿por qué las partículas desaparecen? Por ejemplo, en la atmósfera o en la troposfera, el muón dura 2.2 microsegundos. Entonces, ¿por qué pasa esto? La pregunta es: ¿por qué el neutrino no desaparece? Sí. Pues la diferencia está en lo que he comentado al principio sobre la física de partículas. Es decir, las partículas cargadas interaccionan electromagnéticamente, ¿de acuerdo? Y la probabilidad de que interacciones es mucho mayor que la de los neutrinos, que no tienen carga eléctrica, que solo interaccionan débilmente. Por tanto, un muón que tiene carga eléctrica es más probable que interaccione electromagnéticamente que un neutrino que no puede interaccionar electromagnéticamente porque no tiene carga. Con lo cual, el neutrino, en su camino, va a ser mucho más difícil que se le pare, mientras que a un muón o a cualquier partícula cargada va a ser mucho más sencillo, porque al cabo de un cierto tiempo va a depender también de su masa, de su energía, la probabilidad que interaccione va a ser mucho más rápido. Por eso un muón, pues rápidamente, bueno, y un muón es de las partículas más penetrantes. Hay otras que interaccionan antes, ¿eh? Los muones normalmente son los que nos traen de cabeza en física de partículas, porque también atraviesan bastante y tenemos que estar apantallándolos. Pero somos capaces de apantallarlos, mientras que apantallar un neutrino es muy complicado, porque ese sí atraviesa la materia. Así que es una cuestión de el tipo de partícula que es.
de sus características, porque hay partículas que experimentan la interacción fuerte, débil, electromagnética, y dependiendo del neutrino solo experimenta la interacción débil. Entonces la probabilidad de que interaccione es muchísimo más baja que el resto de las partículas. Entonces atraviesa. ¿Otras preguntas? Buenas noches. Mucho gusto, Camilo Valderrama. Quería hacerle una pregunta. Usted me dice que los neutrinos nos puede traer información, nos puede traer algún desdicho de dónde cruzó o de dónde viene. Esto va enfocado más a los agujeros negros. ¿Qué información podemos recibir de los neutrinos que salen de los agujeros negros para el estudio de estos? Bueno, a ver, de los agujeros negros, como parte de la vida de una estrella, del ciclo de una estrella, cuando una estrella explota, dependiendo del tipo que sea, podemos intentar ver si la estrella acaba como una estrella de neutrones o como un agujero negro. Y eso lo vamos a poder observar midiendo la evolución temporal de los neutrinos que vienen de esa estrella. Por ejemplo, si acaba en una estrella de neutrones, se espera que el flujo de neutrinos vaya cayendo suavemente. Mientras que si es un agujero negro, esperamos que la evolución temporal del neutrino de un momento dado se corte. ¡Pum! Y eso es por los mecanismos de explosión de esa estrella, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es intentar, si tenemos suficiente estadística, es decir, si tenemos suficientes neutrinos y sabemos de qué tipo son y sabemos de qué energía son y sabemos con qué perfil temporal han llegado, podemos deducir, bueno, hay modelos, digamos, de explosión de estrellas y de AGNs y de otras cosas que postulan cómo se tienen que producir esos neutrinos en el transcurso de la vida de ese objeto. Otra cosa muy interesante es intentar correlacionar la observación de esos neutrinos con otro tipo de partículas, porque dependiendo, por ejemplo, de si es un fotón o es una onda gravitacional, que también se produce en ciertos fenómenos en el universo, podemos, con la información combinada de este tipo de partículas, podemos entender los procesos que las han generado. Entonces, lo que podemos entender pues, es el mecanismo, por ejemplo, en el caso de la supernova, de explosión de una supernova, o el mecanismo de emisión de materia dentro de un agujero negro, pues si va junto con un fotón o no, si hay una onda gravitacional asociada o no, porque dependiendo de esto podemos entender cómo se han producido. Esto, por supuesto, con la ayuda y los modelos y la simulación y los estudios de los astrofísicos y de los que hacen este tipo de modelos en los que predicen el tipo de partículas que se deberían, dependiendo de ciertas condiciones, de la masa del progenitor, de las características de los objetos, dependiendo de ciertas condiciones, esperamos un cierto flujo, con una cierta energía, con una cierta evolución temporal. Y eso nos da pistas para desenredar el hilo y poder ver qué había ocurrido en el origen. ¿Podría atravesar el horizonte de sucesos, de eventos de un agujero negro? O sea, porque pues de algún otro modo él no interacciona, él no tiene masa, él podría atravesarlo sin interaccionar, sin el tener alguna interacción. El neutrino se produce cuando la materia, cuando hay una interacción en el agujero negro, digamos, y hay un chorro de partículas que se produce. Con ese chorro se producen los neutrinos, ¿de acuerdo? O sea, es en la interacción de la materia que rodea el agujero negro en ese momento, y entonces se producen los neutrinos. Una pregunta de este lado. ¿Sí? Durante la exposición vimos que los neutrinos después del Big Bang se lograron escapar antes que los fotones de la luz. Y también vimos que los mismos neutrinos, dependiendo de su antigüedad, se podían diferenciar de otros más recientes. Entonces, ¿hay alguna forma de poder visualizar más atrás de lo que permite la luz, de la distancia del origen del universo hasta ahora, luz puede recorrer solo cierta distancia? Como los neutrinos se generaron antes,
alguna pista de poder visualizar antes, como por ejemplo la imagen del Sol que se detectó con neutrinos acá, para ver aún más atrás del universo? ¿Es posible? Eso es lo... Me voy para acá. Es correcto. Eso es lo que se pretende. El universo es opaco en los 380.000 primeros años. ¿Vale? Si somos capaces de detectar los neutrinos que se desacoplaron de la materia al segundo, estaremos viendo un universo todavía más antiguo que el que nos permite la luz. De eso se trata. Por ahora no hemos sido capaces de detectar esos neutrinos que vienen del Big Bang, porque su energía es pequeñísima. Es tan pequeña que no son capaces de interaccionar y de producir su compañero cargado. Como mínimo tiene que tener la energía para producir un electrón, que es la partícula cargada más pequeña. Si no tengo la energía necesaria para producirlo, ya me tengo que inventar otra manera de poder atraparlo. Entonces hay otras maneras, hay ideas, pero todavía estamos un poco lejos. Igual que te digo que la masa está al caer, te digo que los neutrinos cosmológicos están un poquito más lejos, porque hay que inventarse nueva tecnología y nuevas maneras de detectar estos neutrinos. La manera normal no nos funciona, porque tienen una energía tan bajita que no somos capaces de producir sus compañeros cargados, que siempre nos ayudan. Esta vez no nos pueden ayudar. Entonces hay que buscar otro tipo de interacciones, que son más difíciles de atrapar. Pero sí, sería una manera de ver el universo más antiguo, con neutrinos cosmológicos. Inés, para terminar, ¿qué requisitos debe cumplir un estudiante de la Universidad del Magdalena si quiere vincularse con Dune? Para mí lo más importante de un estudiante, que tiene que tener un estudiante, es ilusión, muy importante, capacidad de trabajo, por supuesto, pero eso ya asumo que todos ustedes la tienen, o sea, esto ya para ilusión, ganas y ir a por ello. Se necesita estar comprometido con esto porque no es un trabajo fácil, pero es un trabajo apasionante. Y esto les abre la puerta para conocer a gente de todo el mundo, viajar a todo el mundo, aprender de todas las culturas, de todo el mundo y a realizar experimentos, quién sabe, a lo mejor los próximos premios Nobel, pero en realidad el premio Nobel no es lo que nos motiva, eso estoy totalmente convencida. Nosotros no trabajamos para ganar eso, nosotros trabajamos por entender, por el conocimiento y por también la tecnología que hacemos por el camino, ¿eh? Porque nosotros no solo, hacemos investigación básica para entender de dónde venimos, dónde vamos, de qué estamos rodeados, pero todo eso dejamos por el camino retornos a la sociedad. Así que, estudiantes, no hace falta ser el número 1 de la clase ni la número 1 de la clase. No hace falta eso. Hace falta tener empeño, dedicación, ilusión. Poner ilusión y esfuerzo. Ser una persona con ganas y esforzada. Ya está, con eso se llega. Y yo creo que en Colombia, en la slide no me ha salido, pero tenía a los institutos que están aquí y a través de ellos pueden formar parte de la colaboración de UNE y hacer un doctorado con nosotros y abrirles puertas para seguir investigando y contribuyendo. Así que animo muchísimo a ingenieros, ingenieras, físicos, físicas, de sistemas o de electrónica o lo que sea. Nosotros tenemos trabajo para ustedes. Inés, muchas gracias por acompañarnos. Viajaste todo el Atlántico para enseñar neutrinos en Santa Marta. Te lo agradecemos mucho.